A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El estilo de crianza positivo es un estilo de crianza que se basa en el respeto a los hijos, en criar con amor y sobre todo en hacerlo a través de una conducta no violenta. En la actualidad existe una voluntad de muchos padres para la crianza de los hijos no violenta, pero en muchas ocasiones los padres necesitan apoyo, asesoramiento y herramientas para gestionar los retos y conflictos de la vida familiar en el día a día de forma positiva y no violenta. En esta serie de programas de Psicolife, Buenas prácticas de crianza en nuestros niños, hablaremos sobre la crianza positiva, los efectos que el maltrato infantil tiene en el desarrollo de los niños. Aprenderemos algunas estrategias para poner límites como enseñanza de vida, herramientas para educar sin violencia y finalmente concluiremos con el juego en la educación positiva de nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife a esta nueva edición de su programa. Y bueno, a lo largo de este mes de marzo, como ustedes saben, nos hemos dedicado a pensar en la educación positiva, en la crianza respetuosa hacia nuestros niños. Y es que, yo les decía la semana pasada, definitivamente nos asusta este hecho de que los niños cada vez a más tempranas edades se vayan vinculando en situaciones de violencia, en situaciones de agresión, que sean víctimas además de maltrato, y eso tenemos que cortarlo. No podemos hablar de una sociedad respetuosa, de una sociedad donde exista equilibrio, cuidado, respeto entre cada uno de los miembros de la misma, si no vamos a sembrar desde las raíces, si no vamos a lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, que son nuestros adolescentes. Y ahora vamos a hablar justamente de la crianza respetuosa. Y es que durante mucho tiempo se pensaba también que la letra con sangre entra, que una nalgada a tiempo va a hacer bien a los niños, y a veces inclusive nos íbamos a castigos más severos, ¿no es cierto?, a castigos más grandes, pensando que de esa manera íbamos a formar niños no violentos, niños rectos y adultos responsables. Ahora, después de muchos años, sabemos que eso no es necesariamente así y que muchos de los comportamientos que vemos en las personas adultas son producto justamente de esos errores en la crianza. Miren que cuando hablamos de crianza positiva no nos estamos refiriendo a algo nuevo, a algo que está de moda. Ya se hablaba desde 1920, pero es recién a partir de 1980 en Estados Unidos sobre todo y en ciertos países de Europa cuando se empieza a dar la relevancia a este tema. En nuestro país sí está nuevito, pero eso no significa que sea una moda. Debería ser una forma de abordar la crianza de nuestros hijos. Y para eso hemos traído ahora, obviamente, una experta en este tema. Ella es Yanira de la Cadena. Es máster, ustedes la conocen ya porque nos ha acompañado algunas veces en Psicolife, pero virtualmente, y ahora por fin la tenemos aquí. Y tengo el gusto también de conocerla personalmente. Ella es psicóloga educativa y además tiene una maestría en desarrollo temprano. Es experta en todos estos ámbitos de la crianza temprana y de la atención a los niños. Así que, Yani, bienvenida a Psicolife. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias, Eli. Y sí, efectivamente creo que hablar de un tema de crianza es hablar de algo muy importante, algo muy, muy serio y relevante para la vida de cualquier niño, ¿no? Pero también no solo para el niño, sino también para el padre, porque definitivamente el adulto que está cuidando, que está criando, que está encargado de ser esta persona referencial para el niño, tiene también que crecer, tiene también que conocerse y valorar muchísimas de sus prácticas que las está llevando a cabo en su crianza. Dijiste una palabra que es fundamental, las prácticas de crianza. Y usualmente podríamos pensar, ¿no es cierto?, que bueno, cierto es que los niños no vienen con manuales bajo el brazo, pero que este proceso de crianza es un proceso que se va dando
podríamos decir hasta naturalmente, que tiene que irse ajustando tanto el adulto como el niño. Pero no necesariamente es así. ¿Por qué hablamos ahora de crianza positiva, de crianza respetuosa sobre todo? ¿Por qué hablamos de eso? Hablamos de esto porque justamente las prácticas anteriores, tradicionales, venían muchas veces cargadas como un patrón cultural, ¿no? Y que tienes que hacerlo de esta manera porque así lo venimos haciendo. Y sin cuestionarnos un poco cómo está siendo nuestra práctica, sino repitiendo patrones. Y en esta repetición de patrones posiblemente dejamos de lado el comprender las necesidades, el comprender las demandas y dar una respuesta adecuada a los niños. Entonces, ¿por qué comenzamos a hablar de esto? Porque comenzamos a tener, yo digo, una mirada diferente a la niñez. Es decir, es un niño que viene con sus propias capacidades, es un niño al cual es un sujeto y como sujeto tenemos que irlo tratando de una manera individual, comprendiendo qué es lo que requiere en cada uno de sus comportamientos y en ese sentido se comienza a entenderlo como una persona ya única y al entenderlo como una persona única definitivamente yo también tengo que tomar una postura diferente, de no imponer, de no sancionar, de no querer que sea como yo quiero, sino de entender a ese niño que va teniendo estas necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque entendemos a la niñez desde otra mirada. Y al entender a la niñez desde esta otra mirada, también la sociedad comienza a darle un lugar, un espacio a los niños. Antes el niño no era un niño pues simplemente valorado, era como el adulto en miniatura, ¿no? Que tienes que comportarte de ciertas maneras y muchas veces ingresar a la fuerza laboral desde muy pequeños, pero ahora no, vamos formando a un niño entendiendo sus capacidades, sus necesidades, entendiendo sus ritmos y esto lo hacemos desde que son bebés. Entonces la crianza empieza aquí, adentro, ¿no? Desde que está la mamá gestando a este pequeño, ¿no? Pero, Yani, sin embargo, las personas que empiezan a escuchar, ¿no es cierto? Esto que va tomando cada vez más fuerza y por eso yo hacía en mi introducción esta referencia que no son términos nuevos, que no son términos que se ponen de moda, que es algo que ya se lo viene trabajando justamente pensando en ese respeto al que tú hacías referencia, en este entender al niño como un ser humano, ¿no es cierto? No como este adulto en miniatura y demás. Pero hay otras personas también que empiezan a confundir muchas veces este tema de la crianza respetuosa o positiva con el hecho de pensar que los niños pueden hacer lo que quieran, que no necesitan límites, que no necesita haber respeto y entonces empezamos a escuchar, ¿no es cierto? Adultos que te dicen, pero es que antes cuando había reglas los niños o no teníamos estos comportamientos o no veíamos los berrinches de esa manera y claro, esta crianza positiva no se puede entender como esa laxitud total en la educación que también se desborda. La semana pasada nuestra invitada nos decía, eso también es maltrato, porque es una forma de no ayudarle al niño a encauzarse. ¿Cómo como adulto? Porque tú decías, es una forma también de educarnos a nosotros, de ir aprendiendo ese proceso. ¿Cómo como padres podemos empezar a introducirnos en esta idea de la crianza positiva sin caer en ese extremo, ¿no es cierto? De dejarles en completa libertad y ahí sí en un descontrol total. Ay, qué complejo, ¿no? Justamente lo que planteas, porque en este tema de la crianza muchas veces estamos centrando la mirada en el niño, cuando la mirada en el niño tiene que ser un reflejo de la mirada del adulto. Entonces, ¿cómo empiezo yo reconociéndome también como un niño que fui? Diría por ahí, primerito, ¿no? Reconozco que yo tuve unas necesidades, que tuve unas características muy particulares que tal vez muchas veces no fueron reconocidas y que vengo también de unas prácticas de crianza que tal vez no me gustaron. Entonces, tal vez empezar por esto, ¿no? Reconociéndome yo como una persona que también fue un niño y que muchas veces hay que ir sanando este niño que ha sido herido de diferente manera y en el momento que voy sanando a este niño herido, también voy sanándome con este niño que tengo aquí. Por eso digo, es un reflejo amoroso el hijo que lo tienes aquí, es un reflejo que te va diciendo qué tienes tú que cambiar. Y
yo pienso también súper importante que el adulto que está a cargo de un niño sea un adulto que tiene este autoconocimiento de sus emociones, de cómo están sus sentimientos, de cuáles son sus necesidades, que muchas veces no las consideramos porque pensamos exclusivamente en las necesidades de los niños y no en las necesidades adultas, sí. Sobre todo cuando son pequeñitos, menores de 3 años. Y digo sobre todo porque en estos primeros 3 años de vida sabemos que para el desarrollo del niño el cerebro está haciendo una gran cantidad de conexiones neuronales y necesitas un adulto que le estimule, que le dé aliento, que le consuele, que le contenga. Pero, ¿y el adulto? ¿En dónde está este adulto que necesita posiblemente esta también contención, el decir cuáles son sus requerimientos como adulto? Entonces, empieza por uno, pero también necesita de un colectivo, digamos así, ¿no? De una comunidad que te apoye, que te sostenga. Y creo que la crianza ahí comienza a sostenerse de mejor manera, porque puedes cuestionar también tus prácticas, puedes cuestionar las prácticas de otros y en esta comunidad ir construyendo diferentes maneras de relacionarte con el niño, ¿no? Entonces, respondiéndote un poco, me estoy extendiendo, es esto, ¿no? Conocerse, estar en relación también con otros y reconocer a este otro niño. ¿Cómo empiezas? Difícil. Lo empiezas muchas veces, diría antes incluso de ser papá o mamá, lo empiezas cuando fuiste niño. No lo empiezas en ese momento, lo empiezas mucho antes. Y por eso es importante cuidar a la infancia, porque este niño va a crecer y va a ser después un adulto que también va a cuidar a la infancia, aunque no sea papá, ¿sí? Aunque no sea pues parte de la familia, porque la sociedad tiene que ir dando estas respuestas de cuidado a la infancia. Y ahí viene un tema importante porque tiene también que la sociedad ir armando una serie de leyes, de legislación que cuide al cuidador, que cuide al niño y entramos en temas mucho más complejos que empiezan aquí en casa, empiezan en estos espacios donde vamos ganando también, yo diría, este espacio de decir un niño, un adulto que cuida a un niño necesita una sociedad que también cuide al niño y hay quien cuida. Entonces es algo, yo diría, rico, dinámico, que necesita también ser puesto en un tema fuera de la casa. Tiene que ser también un tema social. La crianza respetuosa no solo es en la casa, es también en la sociedad. Claro, y es en los espacios públicos, es en los centros comerciales, en los restaurantes y en las escuelas también, porque también ahí por ejemplo, estamos criando. Mira, estás topando temas súper importantes como el espacio público. ¿Qué espacios públicos están destinados para los niños? Exclusivamente los parques. Pero una vereda está destinada para un niño, una calle, un bus, una plaza está destinada para un niño. Yendo un poco más adentro, un restaurante, hay espacios para niños. ¿Eres tolerante con un niño que llora, que no quiere comer, que hace un berrinche en un restaurante? Claro. Tal vez no es cierto. Entonces posiblemente es importante el ir mirando cómo la sociedad está mirando y tomando en cuenta a la infancia. Y ahí me voy a animar también a decir, y cómo el adulto, los próximos adultos que estamos aquí, pensando tal vez en formar una familia, como muchas veces las familias van pensando en no tener hijos. Claro, que es por lo que la vemos. demanda que hay en estos temas de la crianza, porque es un trabajo muy maravilloso. Creo que te cambia muchísimo la vida. Claro que sí. Vamos adentrándonos un poco en edades. Y tú hablabas hace un momento de los primeros años, ¿no es cierto? Y claro, los primeros años a veces suelen ser los más complejos porque los papás también se están estrenando en ser papás, en reconocer a esa personita chiquititita, pero que tiene ya su carácter, que manifiesta ciertas formas de ser, de querer y de estar, que a veces no es fácil manejarlas. Entonces, temas como, por ejemplo, cómo desde la crianza positiva, que creo que es algo que a las personas que nos están mirando les puede interesar mucho, cómo empezar a formar los hábitos, por ejemplo, que es algo que se hace en los primeros años. La alimentación, el sueño, que son esas rutinas diarias, pero que a veces son las que generan más conflicto dentro de casa.
¿Cómo formar eso desde esta crianza positiva? A ver, justamente es súper importante dentro de la crianza, tú mencionabas las rutinas, ¿no? Porque las rutinas, cuando son repetitivas, son permanentes, se vuelven hábitos. Así es. Y el rato que se vuelven hábitos, en estos hábitos se van instaurando normas y se están también estableciendo límites. Ya, es como que todo se va uniendo. ¿Ya? Entonces sí es necesario desde que son bebés, no como manual, como a esta hora tienes que darle el biberón, a esta hora tienes que darle la teta, a esta hora tienes que bañarle, no como manual, pero sí generar estas rutinas en el hogar. ¿Cuáles son los momentos de descanso? ¿Cómo va a ser este momento de descanso? Si el momento de descanso va a estar acompañado, ¿cómo va a ser este acompañamiento? Va a haber canciones, va a haber brazos, va a haber cuentos, va a haber el papá, el hermano, cómo está la habitación incluso, ¿no? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo va a ser la alimentación? Si esta alimentación va a estar acompañada de ciertos hábitos que también tiene la familia, por ejemplo, no dulces y dulces, cuándo los dulces, en qué momentos. ¿Qué comida dulce, también, ¿no es cierto? ¿Qué comida? En las rutinas estamos hablando, ya dije, ¿no? Sueño, alimentación, pero los momentos de estimulación. ¿Cómo son estos momentos de estimulación? Vamos a tener momentos en los que el bebé requiera que le mires, que le cantes, que le des un masaje, o posiblemente que le pasees y nada más, ¿no? Y por otro lado, y por último, es el aseo. ¿Cómo son estos momentos de aseo? ¿Cómo son estos momentos en donde no solamente es bañarlo, sino es cómo lo bañas, cómo está el agua, cómo está tu estado de ánimo, cómo lo tocas, cómo lo miras, cómo le vas contando esta relación que va a tener su cuerpo con como otro elemento, como el agua, como la pasta, como, no sé, la toalla, la espuma, etcétera, ¿no? Cómo tú vas haciendo estos rituales. Entonces, obviamente, en los primeros años es súper importante establecer hábitos, y estos hábitos se van a ir siendo permanentes a lo largo de la vida de un niño, y van a servirle porque inserto en estas rutinas, el niño va desarrollando habilidades y también va aprendiendo. ¿Ya? Entonces desarrolla habilidades cognitivas, afectivas, de comunicación, de socialización, y en esta parte de socializar, cómo voy poniendo también como niño mis límites, ¿ya? Y digo como niño porque el niño tiene que aprender a decir no. También. Y muchas veces no les dejamos que digan no quiero, no me gusta, este sabor, no, esta comida no me gustó, y es como tienes que comer. No, el niño tiene que aprender a decir no, y nosotros también validar estos no que los niños necesitan. Y mira decirlo. Que lo que acabas de decir es tan paradójico, porque en cambio es la palabra que el niño escucha la mayor parte de veces cuando es pequeñito, ¿no es cierto? Porque es, no te subas ahí, no cojas de esto, no agarres de esto, no metas los dedos en tal parte. O sea, el no está presente en la vida de ellos desde chiquititos, pero es muy real lo que tú dices, pero no nos gusta que ellos digan que no. No nos gusta, no lo validamos, no, es como, ¿por qué nos dice no este niño? Claro. Si el adulto soy yo, sí, pero él está necesitando poner también sus límites. Ahora, muchas veces en este hecho, ¿no es cierto?, de tratar de formar esos hábitos o de dejarles inclusive, porque a veces yo he visto papás que piensan que el decir no de los niños o ese poner los límites implica que también hagan otro tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, yo quiero que coma, entonces priorizo que coma y frente a eso le pongo la tablet al frente o le doy el celular, porque ahí él abre la boquita nada más y yo voy poniendo la comida, o sea, no se está él alimentando en realidad. O de pronto vamos corriendo por toda la casa con el plato de comida alrededor para que ellos coman, que lo vemos ahora con mucha frecuencia. O el tema de dormir, por ejemplo, no, se duerme a las 10, se duerme a las 11 de la noche, porque como no va a la escuela todavía, se puede levantar a las 11 de la mañana, supongamos. Entonces, vamos mirando eso, y eso no es compatible con esos hábitos, con esas rutinas que tú mencionabas. Y tampoco con la crianza respetuosa. Sí, o sea, porque la crianza parte justamente de poner límites. El niño y todo ser humano necesita límites, porque los límites te da seguridad en el mundo.
y necesitamos sentir una seguridad en el mundo. Cuando estamos fuera de límites no sabemos qué va a pasar, cuáles son estas transiciones que vamos a tener en nuestro día a día, te vuelves loco. Claro. Y un niño también. Entonces tiene que estar muy claro cómo es esta rutina, como tú bien mencionabas, el momento de la alimentación tiene que ser claro, es un momento cómo lo vamos a hacer, pero no tiene que ser como a rajatabla, esto no se hace punto no, pero por ejemplo las pantallas no es un buen acompañante para comer, no es un buen acompañante para dormir, porque cuando te estás alimentando, estás recibiendo una gran cantidad de estímulos maravillosos como es textura, sabor, olor, formas, que cuando está frente a una pantalla se disminuye. Claro. ¿Ya? Entonces dejas de tener esa experiencia, ese contacto con la comida y tienes un contacto con una pantalla. Entonces es importante limitar el uso de las pantallas cuando comemos. Y lo mismo para dormir, porque el momento del descanso es un momento de desconectarte de todas las actividades que fuiste haciendo en el día a día y de reconectarte con tu interior, con las sensaciones. Además, no sé si pasa, pero mejor dicho, sé que pasa, que el momento de la noche es el momento en donde más cuentas lo que pasaste en el día. Así es, ocurre, ¿sí? Claro. Y los niños necesitan ese espacio fuera de pantallas. Porque cuando hay una pantalla ya te olvidas de lo que necesitas contar, de lo que fue importante, porque estás viendo otra cosa que es importante. Entonces ahí necesitas ir estableciendo estos límites. Y los límites son de acuerdo a cada familia, porque no pueden ser iguales para todos, ¿no? Mejor dicho, las normas no pueden ser universales, los límites sí, porque los límites tienen que ver con la seguridad. Entonces, por ejemplo, un límite claro en una comida es no puedes comer corriendo, porque te puedes atrancar, no puedes comer acostado, porque te puedes igual asfixiar. Son límites porque estás yendo a la seguridad. En cambio, la norma es como yo lo establezco en mi casa. En esta casa no comemos con celular. En esta casa no comemos con sal. En esta casa no introducimos alimentos envasados, por ejemplo. Entonces son las normas de mi casa y eso tiene que estar claro que pueden ir variando en otras casas. Claro que y es maravilloso que varíen en otras casas y que los niños también se expongan a las normas que hay en otras casas porque nos permite convivir de manera más saludable con el resto. ¿Qué pasa, Yani, con la frustración? Porque obviamente mientras el niño va creciendo se va enfrentando muchísimas veces a situaciones de frustración, de pronto desde cosas muy sencillas como no poderse poner el saco, por ejemplo, o abotonarse los botones del saco, hasta cosas obviamente más complejas, que de pronto estaba con unos niños y él quería ese juguete y el niño le dijo no, porque es mío. Son situaciones de frustración que a veces también los papás piensan que cobijados, ¿no es cierto?, por la idea de la crianza positiva, no deberían darse, porque es como que, no quiero que se frustre, pero la frustración es parte del desarrollo también de los niños. Sí. ¿Cómo ir mediando esos aspectos? Me parece tan lindo cuando planteabas la pregunta, porque estaba pensando en el adulto y no tanto en el niño. Pensaba que la frustración más viene por parte del adulto. Yo no quiero frustrarme al ver a mi hijo frustrado. ¿Ya? Porque la frustración lleva consigo, digamos, una expresión de emoción tan fuerte que muchas veces como papás no estamos listos para contener. Y esa falta de contención de la frustración hace que también el papá se frustre y no entras en un estado de proporcionarle contención y calma a este niño que está frustrado. Entonces por eso cuando empezabas pensaba más bien en el adulto como tal, pero ya pensando en el niño necesita frustrarse, necesita saber que muchas veces las cosas que él las va intentando es parte de su proceso no poderlas hasta que lo logras, y cuando lo logras la satisfacción es mucho más grande que cuando fue permanentemente ayudado. Eso no quiere decir que no se le ayude a que en ciertos momentos necesite que se lo enseñe cómo hacerlo, pero en otros momentos va a tener que resolverlo solo.
Voy a poner dos casos. Uno, lo que decías, el momento que se están aprendiendo a vestir, son momentos muy frustrantes, porque si te vistes frente a un espejo, posiblemente te pones la camiseta para atrás y el niño se ve y dice, ¿qué pasó? Estoy con la camiseta al revés. Pero ahí puedes irle enseñando las estrategias para que pueda hacerlo de mejor manera y sin ayuda. O sea, no, voy a ver cómo lo resuelve solo y el adulto no interviene, porque no está siendo un referente de guía. Referente de guía, no estás dando una respuesta a una necesidad. Y en la crianza respetuosa necesitas dar respuestas a necesidades cuando realmente lo requieran. Pero pasemos cuando un niño está jugando con Legos o armando bloques. ¿Qué necesita? Necesita él en ese momento ver las maneras como van equilibrando las diferentes piezas. Y si se cae, volver a intentar. Y esa es parte del aprender. Y miren ustedes que siempre nos va quedando cortito el tiempo para hablar de esto que es tan importante, la crianza de nuestros hijos. Yanira nos ha hecho explicaciones tan claras, ¿no es cierto? Ejemplos tan sencillos, pero que son parte del día a día. Y nos decía algo, los límites son parte de la vida de las personas. El aprender a frustrarnos también. Entonces, crianza positiva no significa dejar hacer a nuestro hijo lo que quiera. Significa ayudarle de una manera respetuosa a que él vaya experimentando cada una de estas etapas. Yo pensaba algo y ya nos vamos despidiendo y quería agradecerte también. Hace unos días empezó a circular en las redes sociales un escrito que habla de los papás de algodón. No sé si lo has leído ya. Papás de algodón decía y los niños de cristal. Búsquenlo, léanlo y vamos mirando y vamos a ir construyendo esos puentes para criar positivamente a nuestros hijos. Yani, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Amigos televidentes, a ustedes también. Invitarles a que nos acompañen semana a semana. Saben que Psicolife se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana, el reprise los días domingos a las 9:30. Que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Psicolife BC y este programa lo pueden encontrar también en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.